Buenos días con todos, empezando las jornadas del día de hoy a tiempo y completos. El día de hoy tenemos a nuestra invitada para hablar de comunicación y género. Ella ya está aquí, ella es Juli Ruiz Herrería, es comunicadora, es periodista, es especialista en temas de comunicación interna, en relaciones públicas y como la charla de hoy nos ha traído para poder escucharla y debatir sobre el tema, ella también da charlas en comunicación educomunicacional con enfoque de género. Sin demorarnos más, voy a darle la palabra a Juli para poder empezar nuestra primera charla, ponencia del día de hoy. Bienvenida, Juli. Un gusto y un honor que estés el día de hoy aquí con nosotros, con el cuerpo docente de la Facultad de Comunicación. Muchas gracias, Cari. Muchísimas gracias a todos y me sumo pues a las palabras de la señora decana Montserrat. Muchísimas gracias por permitir estos espacios. Bueno, yo fui ex estudiante de la Faxo, no de Quito, de Guayaquil. Estudié en Guayaquil y creo que una de las formaciones que tenemos los comunicadores y ese desafío constante es precisamente hablar con la verdad y el hecho de que esa verdad no sea castigada. Y creo que vivimos momentos en los cuales tenemos que estar unidos, tenemos que estar siempre hablando con la verdad de frente, valga la redundancia, y poder cuidar justamente a los estudiantes, a los chicos, de que realmente la comunicación es una carrera que tiene sus riesgos también. Así que más bien mi solidaridad con la facultad, con usted, con el señor rector, y que bueno, esperemos que los tiempos vayan cambiando y que podamos tener más momentos de paz en este país que lo necesita mucho. Y agradecerle también a Cari por la invitación. Ha sido mi profesora también, así que estoy súper orgullosa de poder compartir con ustedes en este momento, pues y obviamente aprender de esta temática que realmente nos está pidiendo ya justamente las organizaciones. Entonces voy a empezar compartiendo pantalla. Permítanme 2 segundos y ahorita le pongo, aquí está el modo presentación. Ya, perfecto. Está aquí. Está. Véanme un ratito que solo le pongo desde el inicio. Listo. ¿Me comunican si se puede ver? Perfecto, gracias, Cari. Bueno, y un poco lo que vamos a conversar el día de hoy es rompiendo barreras y construyendo puentes con la comunicación inclusiva de género en el siglo XXI. Justamente hemos hablado de que ahora la inclusión de la comunicación de género eh, ya se ha empezado a mirar desde muchas aristas. Ya las organizaciones ya han empezado a trabajar lo que es poner el género, lo que es empezar a tener la inclusión dentro de sus comunicaciones. Y en estos periodos de tiempo, la comunicación inclusiva de género es fundamental para romper las barreras que impiden la igualdad de oportunidades y empezar a construir puentes que nos permitan tener esta comunicación efectiva y respetuosa, eliminando los estereotipos y los prejuicios. ¿Okay? Y esto es un desafío enorme para los comunicadores porque estamos viviendo épocas en las cuales pues los jóvenes eh, empiezan ya a pedir el tema de la inclusión de una manera mucho más potente que antes, ¿ok? Y la comunicación es parte, esta parte esencial de nuestras vidas y cómo la abordamos pues nos afecta. Y esto realmente va de la mano con el tema de la identidad de género. ¿Y qué es el género? Esto se refiere a las construcciones sociales, culturales y personales de lo que significa ser hombre, mujer o cualquier otra identidad de género. Y la comunicación es este proceso mediante el cual nosotros vamos a transmitir esta información. Y es importante recalcar que la relación entre género y comunicación tiene ya una larga historia. Tradicionalmente se asignaban roles comunicativos y se esperaba que hombres y mujeres se comportaran de ciertas maneras, ¿ok? Sin embargo, con el tiempo las dinámicas han cambiado
de una manera muy significativa y hoy en día luchamos por la igualdad de género y buscamos desafiar precisamente estos estereotipos en la comunicación. Y aquí es súper importante donde el rol que tienen los medios de comunicación como un primer lugar, ya que ellos desempeñan un papel importante en la construcción de estereotipos, las imágenes, los mensajes que nosotros vemos en la televisión, siempre ponen a la mujer en un estereotipo en el cual pues es la que se encarga de la casa, que es la que se encarga de las tareas domésticas o es la que es mejor vista justamente en el cuidado del hogar. Ahora, esto llega a un punto inclusive en el cual hemos normalizado ciertas acciones que cometen hombres versus mujeres, ¿ok? Entonces es como que esa desigualdad de cómo nosotros igual percibimos ciertas cosas. Y voy a dar un ejemplo que puede ser un poco tonto en este tema, pero que vale la pena y lo conversaba ayer en una clase, es el hecho de que la sociedad acepta más y perdona más a un hombre infiel que a una mujer infiel en una relación. ¿Ok? Entonces es como se acostumbra que eso pase. O en el caso del el maltrato se ve mucho más natural, se puede decir que un hombre maltrate a que una mujer maltrate. ¿Ok? Por eso hay una invisibilidad justamente de ciertas cosas de género porque hemos normalizado o esperamos que eso pase de un género o de otro. ¿Ok? Entonces, parte de la comunicación de cómo transmitimos y por qué los medios tienen un rol importante es porque ellos se encargan muchísimo de tener una especie de imagen, ¿ok? Que muestran al mundo de que determinado género es mucho más propenso a hacer algo. Y lo mismo pasa con el tema de los femicidios. Si bien es cierto, las mujeres sufrimos en mayor medida abusos, hay muchas más muertes de parte perpetrada por hombres por el solo hecho de ser mujer, también existen, ¿ok? Maltratos y temas de violencia contra el género masculino, ¿ok? Entonces, por eso los medios de comunicación tienen que empezar a desegregar ese tema, empezar a no poner estos estereotipos que lo que ocasionan es justamente este daño y esta división en el tema de la inclusión de género justamente en la parte comunicacional. Y justamente la comunicación inclusiva de género implica reconocer que el lenguaje y las imágenes que utilizamos pueden reforzar los estereotipos y la discriminación, lo que hablaba hace un momento, ¿ok? Y es importante utilizar un lenguaje inclusivo que reconozca la diversidad de identidades de género y orientaciones sexuales, ¿ok? Últimamente en el tema de la escritura también se ha visto el uso de las X, el uso de la E, justamente para empezar a comunicarnos con los nuevos géneros que existen ahora, binarios, no binarios, queer, etcétera, que ya tienen una inclusión dentro también del vocabulario. Y esto genera bastante ruido. ¿Por qué nos genera ruido? Porque hemos crecido y creo que a las generaciones mucho más grandes, como quizás los X o los boomers, les cuesta un poco implementar esto porque venimos desde otro tipo de formación, ¿ok? Y es allí donde nosotros empezamos a mirar, ¿ok? De que tenemos que empezar a incluir estas nuevas tendencias que no se van a quedar como una moda, sino como estilos de vida. ¿Ok? Y empiezan a cambiar ya también esos roles. Por eso es tan importante que dentro de la comunicación que nosotros hagamos en las organizaciones, dentro de los diagnósticos comunicacionales, sepamos también cuál es el número de gente que utiliza el lenguaje inclusivo, ¿ok? Actualmente dentro de los diagnósticos comunicacionales está empezando a mirarse con qué género la gente empieza a identificarse, porque antes, ¿cómo era? Hombres o mujeres, punto. No había por dónde más perderse. Existen los hombres, existen las mujeres. En estos actuales momentos, eso ya no funciona, eso ya no existe, eso ya no es algo que realmente impacte en las organizaciones. Entonces, uno de los roles que tenemos los comunicadores, sobre todo quienes nos dedicamos a la comunicación organizacional, quienes nos dedicamos a temas de comunicación interna, es empezar a mirar cuál es el tipo de género con el que los colaboradores se identifican. ¿Qué me va a permitir a mí como comunicador
me va a permitir a mí manejar lenguajes inclusivos que muestren interés en esas audiencias dentro de la organización. Y aquí hay un punto importante que me ha pasado muchísimo cuando he trabajado temas de comunicación interna, es el hecho de que el rol del comunicador no es cambiar esa situación, sino procurar, buscar, incluir para empezar a dar un reconocimiento también a la diversidad, independientemente de que la comparta o no la comparta. Y eso es como esta labor del periodismo. El periodista, ¿qué es lo que hace? El periodista dice la verdad. El periodista, la primera frase que yo encontré cuando entré a la Faxo, recuerdo tanto, fue que aquí no se maquillaba la verdad, que aquí lo que pasaba era que yo tenía que contar la historia tal como era, ¿ok? Entonces, y yo creo que ese es uno de los roles que tenemos ahorita con la comunicación enfocada en género y con el tema del lenguaje inclusivo. Y justamente vamos a la parte del lenguaje inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Pues esto lo que busca es evitar la discriminación y promover esta igualdad de género. Algunas estrategias son el uso de sustantivos neutros, evitar el uso de géneros binarios y utilizar el desdoblamiento de género. Y la invitación es hacer este esfuerzo por hablar y escribir de manera inclusiva. ¿Ok? Aquí es súper importante lo que les decía hace un momento. Antes nosotros teníamos justamente el uso de géneros binarios, no existía más. Entonces, el rol y la responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores es empezar a conocer cuáles son estas frases, cuáles son los lenguajes que están utilizando, porque muchas veces la elección del lenguaje que utilizamos en la comunicación es fundamental, de hecho siempre es fundamental. Y el lenguaje inclusivo y no sexista busca eliminar el uso de palabras o frases que perpetúen esta discriminación de género. Cuando nosotros adoptamos un lenguaje más inclusivo, podemos lograr crear un espacio donde todas las personas puedan sentirse respetadas, incluidas y representadas. ¿Ok? Y aquí es importante empezar a mirar también que la comunicación puede ser una herramienta poderosísima para el empoderamiento de género, ya que permite que las personas puedan expresar sus opiniones en base a lo que quieran transmitir y comunicar. Pueden compartir sus experiencias, pueden compartir temas que les haya ocurrido. ¿Para qué? Para crear cambios positivos, para educar. Y precisamente en una era de redes sociales, las voces que antes eran silenciadas tienen la oportunidad ahora de ser escuchadas. Así que es súper importante también como que ir agregando este tema de lenguaje inclusivo. Las imágenes inclusivas. Las imágenes que utilizamos en nuestras presentaciones y en nuestras publicaciones también invitamos a que sean inclusivas. Es importante empezar a evitar estereotipos y representar a personas de diferentes identidades de género y características físicas. Algo que pasa muchísimo y que lo he visto en muchísimas publicidades ahora que estamos generando ciertos contactos en temas de redes sociales, es el hecho de que buscamos imágenes que se vean bonitas, pero que no se vean reales. Entonces, aquí es súper importante mirar, ¿ok? De que los seres humanos somos diversos y que vivimos una era en la cual ya estamos tratando de visibilizar esa diversidad, donde los espacios de las personas diversas en diversos temas, tanto en la parte de género, tanto en el tema de salud mental, quieren tener esos espacios de inclusión para poder sentirse comprendidos. Algo que me llamó muchísimo la atención y les quiero compartir es, hay una serie en Netflix que se llama Sex Education, no sé si la han visto en algún momento. A pesar de que es una serie que habla de temas de sexualidad, algo que me gustó muchísimo, de algo que a mí me impactó mucho en uno de los episodios de la cuarta, creo de la última temporada, si no me equivoco, es que los chicos van a un nuevo colegio donde todo es inclusivo, todo es inclusivo, donde hay los baños para no binarios, donde hay todo tipo de diversidad desde la parte de la sexualidad y desde la parte de la imagen, ¿ok? Y algo que me llamó muchísimo la atención es que dentro de esta escuela, de este colegio, había un chico que está en silla de ruedas, que de hecho es un actor británico que es parapléjico. Entonces, él siempre tenía el problema
de que el ascensor del colegio se dañaba. Y hay una estudiante que es sorda, o sea, que tiene problemas de audición, no es sorda completamente, y que usa audífonos. Y hay una escena en la cual ellos ponen la silla el chico se daña el ascensor y ellos empiezan él toca, es cansado de que el ascensor esté dañado, él toca el pito el timbre, perdón, del fuego, de la alarma de incendios, y los chicos no pueden bajar, ¿ok? Y hay dos temas puntuales que empezaron a hablar de la diversidad, y es que este chico que es parapléjico, él cuenta y dice qué es lo que él vive todos los días, esta necesidad de poder utilizar el ascensor y no poder hacerlo, y que ahí realmente no hay una inclusión, porque no lo pudieron ver. ¿Ok? Y eso es lo que siente una persona que no es incluida. Y la estudiante que estaba pasando por este periodo en el cual tiene esos audífonos, ella dijo, todos salieron, yo no escuché la alarma y ustedes me dejaron sola. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con la comunicación y con enfoque de género? Lo que buscamos es poder visibilizar a estas personas, a estos estudiantes, ¿ok? Nosotros, quienes podríamos entrar dentro de la estructura, no sé si la palabra sea normal, pero nosotros tenemos todas nuestras facultades bien, podemos caminar, podemos expresarnos, podemos escuchar mejor. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ellos porque ellos son una minoría. No son ellos los que tienen que adaptarse a nosotros. Entonces creo que el mensaje que a mí realmente me quedó de esta escena y que me gustó muchísimo es la toma de conciencia que hubo de los estudiantes y los chicos hicieron una especie de paro, se puede decir, y apoyaron a sus compañeros y dijeron, no vamos a subir, no vamos a bajar, perdón, no vamos a movernos de nuestros lugares hasta que el ascensor pueda ser arreglado y nuestro compañero pueda tener la opción, así sea una sola persona. Y eso es lo que nosotros buscamos cuando nosotros manejamos este tipo de comunicación, es empezar a visibilizar esta diversidad. De hecho, en Argentina existe una agencia que trabaja mucho los temas de género, de comunicación inclusiva. Y recuerdo que en un taller que yo había ido, conversábamos acerca de cuál es la comunicación que se va a manejar en el Día del Padre y en el Día de la Madre. Y algo interesante que pasó en ese momento fue que las imágenes que usaron para el Día del Padre es el hecho de no normalizar que si el papá ayuda en las labores del cuidado de los hijos era un mérito o lo hacía un hombre espectacular, sino más bien visibilizar que el hombre también tiene un rol fundamental en la crianza de los hijos, que el hombre también puede cambiar pañales, que el hombre también puede ir al médico, que el hombre con sus hijos, que el hombre también puede hacer muchas actividades y que el cuidado del hogar no debe estar enfocada en un solo género, está enfocada en el hecho de que es un compartir de responsabilidades. Y eso es lo que nosotros buscamos justamente con la comunicación inclusiva y con la comunicación de género. Empezar a desmitificar un montón de cosas que pasan precisamente para darle esta presencia a estos nuevos roles inclusive que están pasando ahora, donde ya es bastante natural y normal ver que en ciertos hogares el hombre se queda al cuidado de la casa y la mujer sale a trabajar por las razones que la pareja elija. ¿Ok? Entonces, es todo eso lo que nosotros buscamos con este tipo de comunicación. Permítanme, no se me va la otra. Ya, ok. La comunicación no verbal. La comunicación no verbal también dentro de la comunicación de género también puede ser discriminatoria. Deberíamos empezar a evitar gestos, posturas que refuercen estereotipos de género y que promuevan una comunicación respetuosa y empática. Y eso pasa muchísimo justamente con la comunidad LGBT, donde empezamos a utilizar quizás colores que lo identifiquen con ellos, pero no en un tono de inclusión, sino en un tono más bien de te marco porque eres así y no le damos ese espacio para su diversidad. ¿Ok? Medios de comunicación, que ya lo hablamos justamente hace un ratito, y es donde nosotros tenemos que también como comunicadores empezar a exigir este papel de la inclusión, donde podemos empezar a exigir esta representación justa y equitativa de todas las personas en medios de comunicación. Cuando nosotros hablamos del tema de la inclusión y de la diversidad,
también hay un tema importante que es la diversidad de los cuerpos, ¿ok? En la televisión ecuatoriana nosotros no tenemos representación de de ciertos personajes que deberían de estar incluidos. Si ustedes se dan cuenta, en la actualidad, nosotros tenemos en la televisión nacional tenemos dos conductoras que son de raza negra. Tenemos a una Helen Quiñones, que está en Teleamazonas, y tenemos a una Mayra Montaño, que es más conocida como La Bombón en Guayaquil, RTS, si no me equivoco, no sé si está en RTS o en TC Televisión. Y ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta de la poca diversidad de razas o de personas eh, de diferentes tipos que nosotros podamos tener en los medios de comunicación. No hay una representatividad y son personas que también están. O quizás un conductor de la comunidad LGBT que sea abierto en un espacio de noticias, que sí, los hemos visto en programas de farándula y ahí está uno de los estereotipos. Si eres gay, ve y habla de farándula. Okay, que eso pasa mucho en la comunidad costeña, en la comunidad de Guayaquil, que es otro escenario de temas donde obviamente ellos tienen una representación, pero sobre todo en la parte de los programas de farándula. Pero en un noticiero no se ve, ¿ok? Y es precisamente por esos estereotipos que se generan de que el gay es chismoso, de que le gusta más la farándula, cuando realmente pueden haber profesionales que independientemente de su preferencia sexual pueden cumplir roles que también lo hacen otras personas y eso es una responsabilidad y una deuda que tienen los medios de comunicación con nosotros y con la comunidad. Por eso es que muchas veces hay chicos que quizás no se animan a diversas cosas. Ahorita estamos teniendo a un joven TikTok, que es José Luis, no recuerdo el apellido de él, que es estudiante de la PUSE, que él empezó haciendo justamente, él claramente es homosexual, salió del closet, como le dicen, se dice vulgarmente, y él está manejando el tema de noticias en RTU. Entonces, esto es un ejemplo claro de cómo la diversidad es importante y de que debemos de empezar a quitar estos estereotipos de que mi identidad de género me enmarca en un espacio de un tema y de una temática que yo puedo hablar. Y esa es la labor del comunicador cuando trabaja temas de diversidad y de enfoque de género. Es empezar a visibilizar más el talento de todas las personas de todas las comunidades, ¿ok? La diversidad en el trabajo, justamente este es otro de los temas de deuda que hay en la comunicación interna, que muchas veces siempre nos hemos encontrado cuando hemos hecho las auditorías de qué es lo que esperan. Y la diversidad del género en el trabajo es esencial para la innovación y el éxito empresarial. Y es súper importante empezar a incentivar un ambiente laboral inclusivo que valore las diferentes habilidades y perspectivas de todas las personas. Es empezar a fomentar ese tema. No sé si alguien habló o alguien abrió el micrófono a preguntar algo. No, ok, ya. Es empezar a fomentar esta igualdad de oportunidades en los espacios de trabajo. ¿Ok? Y algo importante que pasa muchas veces en el tema de, como sobre todo para quienes quieren aplicar el tema de comunicación interna, es el tema del uso de espacios de áreas comunes. ¿Ok? Muchas veces el hecho de estar, y yo lo que les cuento realmente, a veces hay personas que me dicen que parece sacado de películas, pero es una realidad porque lo veo mucho en las auditorías, es el hecho de, voy a irme a un ejemplo un poco más claro. Los lactarios empezaron a implementarse en las organizaciones y eso también es un tema de inclusión, ¿ok? Porque qué era lo que pasaba en los espacios, las que hemos sido madres, lo incómodo que puede ser sacarte leche de tu pecho en un baño, ¿ok? Es súper incómodo, es antihigiénico. Ahora ya se está empezando a implementar este espacio de los lactarios o este espacio donde las mujeres puedan tener este lugar donde haya esta inclusión, ¿ok? Y esta diversidad que existe en los espacios laborales, de que tenemos que tener estos lugares para poder empezar a utilizar, pues, esto de poder tener esta intimidad. Y lo mismo pasa inclusive a lo que estoy trabajando en estos momentos, el tema de la ciclicidad y cómo el tema de la menstruación que no se habla en los espacios laborales tampoco, donde de hecho en otros países ya se está implementando el hecho de que los botiquines médicos que se tienen generalmente en las oficinas,
Si lo revisan, no tienen absolutamente nada para las mujeres en temas menstruales. Y la menstruación es algo que nos pasa todos los meses a todas las mujeres. Entonces, si hay mujeres en los entornos laborales, parte de esta comunicación inclusiva también es reconocer las necesidades de ellas. Entonces, parece mentira, pero estas cosas siguen pasando y no se visibiliza justamente esta situación de que las mujeres menstruamos todos los meses y de que podemos también tener como que un espacio en el cual si ya no podemos hacer teletrabajo, donde quizás tener un sillón donde te puedas sentar un rato mientras pasas un cólico o donde puedas tener quizás un kit de emergencia para un tema de salud. Todas esas acciones son parte de la comunicación inclusiva que manejan en las organizaciones. Esos detalles que yo empiezo a manejar en la diversidad, ¿ok? En la diversidad y en la inclusión, a mí me permite que los colaboradores o que inclusive mis propios estudiantes, si yo estoy en un ámbito académico, ¿ok? Empiecen a tener un sentido de pertenencia porque siento que existe la empatía en cosas tan invisibles como esas, porque las hemos invisibilizado, ¿ok? Entonces, la educación tiene que ir con la formación. Porque yo puedo tener muchísima información en redes o muchísima información de talleres o lo que sea, pero si no ayudo a formar a mis colaboradores o a mis estudiantes, lamentablemente es una información que se va, nada más y que se queda ahí cuando estamos viviendo épocas en las cuales la inclusión y la diversidad tiene que ser parte de, y que empecemos a quitarnos de la cabeza, salir de la caja de que la inclusión y la diversidad solo está en el hecho de que nosotros tengamos, ¿ok? O nos vayamos solo con el tema de comunidad, ¿ok? Comunidad LGBT. Y aquí va justamente el tema de la educación inclusiva. La educación inclusiva es fundamental para la construcción de esta sociedad igualitaria. Promover estos espacios de educación que fomenten el respeto, la diversidad de género, las orientaciones sexuales, que brinden herramientas para combatir la discriminación. ¿Okay? Empezar a crear espacios seguros, empezar a crear lugares donde los jóvenes puedan ser ellos, donde los jóvenes puedan tener un espacio. Me voy nuevamente a esta serie que vi, se las recomiendo, se la pueden ver en algún rato. Algo que me gustó mucho en este colegio y dije, esto sería fantástico poder crear acá. Hay un espacio en el cual es el teatro donde me da algo, no recuerdo la frase, pero era como que el teatro donde me da la gana. Yo en una clase, recuerdo que apliqué este tema en una clase que estoy dando ahorita, y los chicos ahí se paraban y hablaban de lo que quieran. Hablaban del cambio climático, hablaban de la diversidad, o sea, hablaban de las cosas que a ellos les importaban. ¿Cuál era el componente principal? Es que no podía emitir nadie juicio de ese tema y que todos los que querían escuchar se sentaban a escuchar. ¿Qué permitía eso? Un espacio para expresar la diversidad. Y yo en esta clase que yo tuve con los estudiantes de esta universidad, que fue un reemplazo que hice, fue cómo quieren ustedes, qué quisieran ver en esta clase. Ya, es una clase que yo di de reputación corporativa y les dije, van a tener 5 minutos para expresar qué es lo que ustedes quisieran ver y cuál es el lenguaje que ustedes quisieran que se utilicen y cómo quieren que sea el trato en el aula. ¿Ok? Y saben que es un aprendizaje como docente. Para mí fue un golpe de humildad de mirar cómo la juventud tiene tantas ideas fantásticas y los chicos empezaron a tener sus 5 minutos y decían, a mí quisiera que me hablen de esta forma, yo soy de este género, yo necesito esto, o yo lo de que... Entonces fue súper chévere porque empezamos a crear y lo que hicimos luego de eso, les hicimos que, les pedí que pongan en un post-it: profe, me gustaría que me trate no con mi nombre, sino con esto. Profe, me gustaría que en el lenguaje se use esto. Sé que Oyendo el Zoom de... quizás puede ser un ejercicio que sea, que al final uno piensa que está aprendiendo, pero no, se gana mucho. Los estudiantes estaban súper contentos, mantuvieron toda la atención en la clase, trabajaron juntos, porque se sintieron incluidos, se sintieron respetados en sus diversidades y no tienen idea de la ganancia que uno tiene cuando uno empieza a escuchar la diversidad y empieza a escucharles a ellos cuál es el trato que quiero tener, cómo va a ser este espacio seguro. Quizás toda la institución no me la pueda dar por diversas razones que obviamente no se pueden centrar en este momento para tratarlo acá, pero si mi espacio de aula, si mi espacio de trabajo en el cual yo tengo un equipo de gente, yo puedo mantener esta educación inclusiva, ¿qué voy a ganar? Que mis estudiantes tengan mucho más interés en lo que yo les pueda compartir, puedo generar interés, me permite a mí como ser humano y como docente
conocer esas necesidades y empezar a conocer mundos que definitivamente a la final yo no los tengo mapeados porque quizás eso no está en mi generación. Entonces les invito, si en algún momento lo quieren practicar, es súper interesante, fue una dinámica súper emotiva con los estudiantes y que a mí llenó de mucha satisfacción porque tenía un par de estudiantes ahí que no hablaban y cuando empezaron, claro, uno de ellos es una persona neurodiversa, ¿ok? Entonces entendía por qué se Ya que perdía está tanto. ya. ¿Qué tal? Hay dos No, que el micrófonos gas que está encendidos, no ahorita sé en la cocina, si les a ver, puedan mutear. el gas que está ahorita Eh, ¿cómo se llama? En el calefón. O sea, el nuevo que le pongan en el calefón. Silenciale los micrófonos, profesora. sí, no sé Bueno, cómo como silenciarle. Sí, creo que se le prendió el micrófono. No sé, María Sol, si nos puedes ayudar silenciando. Gracias. Entonces, sí, perdón, perdón. tranqui. Entonces, es súper interesante porque, claro, yo tenía esta duda, por qué no me hace caso? ¿Por qué no me escucha? Y claro, es una persona neurodiversa que tiene un diagnóstico de bipolaridad y cuando lo contó fue un momento súper emotivo porque sus compañeros le dijeron, ¿por qué no nos contaste? Dice, porque me da vergüenza contar esto, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Y lo que me pareció súper bonito fue, por favor, avísanos cuando estás en tus malos momentos, para nosotros saber que no es personal. Eso es lo que hace la comunicación diversa, eso es lo que hace la comunicación cuando yo puedo incluir a todos estos actores eh, y me permite a mí poder tener un trato un poco más personal, un poco más íntimo y que hace que ellos realmente se interesen por lo que yo les pueda enseñar, ¿ok? Porque a la larga eso es lo que nosotros buscamos en nuestros estudiantes. Y algo que me pareció súper lindo, que el compromiso que hicieron los jóvenes fue el hecho de empezar justamente a trabajar en conjunto en base precisamente a esto. Sara, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, profesora, un favor, Hola. sobre la experiencia que nos estás contando, yo tengo una interrogante. ¿Cuántos estudiantes, con cuántos trabajaste? Y hacer este tipo de dinámicas, ¿cuánto es el número de estudiantes que sería ideal para poder trabajar? Porque yo me imagino que un grupo de 45, 50, ¿cómo yo puedo manejar eso? Te cuento que fue con 40 estudiantes. Fue justo en un instituto y fueron 40 estudiantes. Sí, es un desafío, verás, es un desafío. Lo bueno es que fue presencial. Al hacerlo presencial es mucho más fácil. Cuando es online, este ejercicio yo lo hice me permitieron, yo estoy estudiando una maestría ahorita en la Universidad Internacional y esta dinámica me tocó un profesor que ya me había tocado antes. Entonces le dije, puedo hacer esta dinámica. Entonces le contaba para un poco conocernos y le gustó mucho y le hicimos, pero bueno, en esta maestría somos 12 nada más y online era mucho más fácil. La hice justamente hace 2 semanas con un profesor español que nos tocó justamente y era un tema de trabajo de equipo y cómo reconocernos y él había escuchado dentro de mi tarea que yo había hecho acerca de la comunicación inclusiva y me permitió hacer este ejercicio con mis compañeros y fue una experiencia súper bonita, súper chévere, pero cuando son grupos grandes, ahí la recomendación que yo la utilicé ese día fue trabajar con 2 estudiantes que son súper pilas, que son como los típicos estudiantes que te quieren ayudar en todo y ellos dos como que me asistieron en el tema, llevé mis post-its, llevé justamente varias hojas. Entonces empezaron también a escribir todo el tema porque seguramente si ellos no lo tenían. Y fue una dinámica muy chévere. Cuando yo lo empecé a hacer, sí me asustó un poco el número de estudiantes porque es un grupo de, sí, 36 estudiantes. Y hubo una relación muy chévere y una receptividad de parte de ellos porque como te comento, ya para la siguiente clase que hicimos, fue muy chévere, estaban súper ansiosos de escuchar lo que estaba pasando y yo conversaba con otros docentes y me decía uno de ellos, me dice, no he podido lograr conectar con este estudiante. Y claro, y ahí es cuando tú te das cuenta de que cuando tú esperas que el otro te entienda a ti en cómo tú transmites, es una pérdida. Porque ahora los jóvenes buscan una identidad ya para poder ellos sentirse escuchados y sentir que su opinión es válida porque buscan diferenciarse muchísimo. Entonces yo creo que esa dinámica, si la manejas así, Sara, con quizás con 2 personas que te puedan apoyar en un grupo más grande, te puede servir de esa manera. Y también es mucho empatizar y ponerte al nivel de ellos, al nivel de aprendiz.
algo que a mí me ha funcionado muchísimo es eso, o sea, ir quitando también con el respeto de las creencias de cada uno de ustedes, es quitarnos este tema de yo te enseño y tú aprendes, sino más bien cómo aprendemos juntos, yo desde mi experiencia y tú desde tu juventud, porque a la larga estamos en ese constante aprendizaje. Yo aprendo muchísimo de los jóvenes, porque es enriquecedor justamente saber qué es lo que está pasando, porque el tema de la inclusión ya no es una moda, el tema de la inclusión ya es una necesidad que nosotros tenemos que empezar a abordar en las organizaciones y también en las aulas de clases. Entonces, no sé si eso te haya servido, y si quieres en algún rato hacerlo, me escribes y encantada de la vida, ahí te puedo dar ahí algunas sugerencias para que lo puedas hacer en clase. Muchas gracias, profesora. A ti, Sara, querida. Y de ahí acciones concretas, justamente, Natalia, cuéntame, perdón. Sí, buenos días con todos y todas. Por favor, a mí me gustaría saber cómo se pueden implementar estrategias no solo con estudiantes, porque a veces pensamos que el problema radica en los procesos de enseñanza-aprendizaje entre docente y estudiantes, pero en realidad también el trabajo que queda muy pendiente es con el mismo grupo de docentes, ¿no? Cuando tratamos de utilizar, por ejemplo, lenguaje inclusivo, inmediatamente se desatan burlas, bromas, que, claro, no aportan a este tipo de discusiones, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría una reflexión tuya o quizás alguna experiencia del trabajo, no solamente con estudiantes, porque de alguna manera las experiencias han sido súper bonitas con los cursos. En los cursos difícilmente ya, al menos en mi experiencia y en los cursos que yo he dictado, ya llevo varios años siendo docente, yo no encuentro una resistencia con el grupo de estudiantes. Donde yo encuentro más resistencias es quizás con el grupo de docentes. Sí. Y suele pasar esto, ¿no? Que el debate ya no es académico, que el debate ya no es social, que el debate ya no es político, que el debate totalmente se reduce a la broma, a la ironía, al sarcasmo. Recuerdo hace unos días llegábamos a estas reuniones y alguien empezaba a utilizar el todes, 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 pero como forma de burla. Entonces, ahí como, digamos, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es la reflexión? Eso por un lado. Y lo otro, que me parece interesante la experiencia que cuentas de Sex Education, porque también a veces pensamos que la perspectiva de derechos o la perspectiva de género se reduce al tema del lenguaje, y no es así. Como tú mismo lo comentas, la perspectiva de derechos tiene que ver con analizar las condiciones de las personas neurodiversas, con analizar otro tipo de discapacidades, con generar las condiciones para que no solamente el debate se centre en la diversidad sexogenérica, que por supuesto es súper importante, pero que no se queda solo ahí. Gracias, compañera. A ti, mi querida Natalia, gracias. Y sabes que vamos a ir voy a empezar por lo último que dijiste. Sí, sabes que ese es un tema en el cual se ha visibilizado más el tema de la diversidad sexual, porque la comunidad LGBT ha hecho un trabajo enorme para ser vistos. Y realmente el tema de la inclusión, yo soy una persona neurodiversa. Yo tengo diagnóstico de trastornos de pánico y trastornos de ansiedad. Y en algún momento alguien me dijo, no lo cuentes porque eso puede ser contraproducente para ti. Pero yo creo que es súper importante primero mirar quiénes somos para nosotros poder transmitir el resto a nuestros colegas y a nuestros estudiantes con quienes trabajamos, porque a la larga el estudiante forma una relación con su docente, y yo se los digo porque a mí me ha pasado. Yo tengo docentes que me han marcado la vida, que yo he sentido que he podido avanzar. A mí me cuesta mucho hablar en público a pesar de que soy una persona extrovertida, pero claro, ese es mi desafío. Yo tuve un docente que me dijo a mí que por mi dislexia y por mi pánico yo nunca iba a poder hablar en público. Entonces, para mí fue un tema pero tuve otro docente que me dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras, eres muy buena en esto, eres muy buena, no tengas miedo, imagínate, y me dio ejercicios para no entrar en pánico, para no tener que tomarme una pastilla para hablar, y ha sido un proceso, y esa es la labor, el rol que tiene el docente, y justamente dentro de ahora de lo que está pasando con la neurodiversidad, el tema de lenguaje inclusivo,
con el hecho de las personas que no escuchan bien o de que son ciegas o de que tienen algún problema de aprendizaje. Hay una deuda enorme en la sociedad que nosotros no estamos mirando, no solo el tema de estudiantes, también de compañeros de trabajo para saber cómo yo hago ese espacio cómodo, ¿ok? Para ellos. Ahora, sobre el tema de la reflexión en los docentes, estoy totalmente de acuerdo. Los estudiantes son maravillosos. Cuando tú aplicas un lenguaje empático, inclusivo, donde te preocupas y te ocupas de saber cómo voy a conectar con este estudiante. Tengo 30 estudiantes, tengo 30 mentes, tengo 30 escenarios, tengo 30 mundos. ¿Cómo voy a hacer para comunicarme con todos ellos? O si somos docentes de 200, 300 estudiantes, a veces no es así, pero ¿cómo me voy a comunicar con todos? Sí, esa es una responsabilidad porque la docencia es eso, es una entrega, ¿ok? Al menos desde mi visión. Entonces es buscar la forma en la cual yo pueda ir conectando con ellas y no desechar a una persona porque al final no me incendió la cámara en la primera clase. Yo di clases en un lugar donde era la única docente que tenía todas las cámaras encendidas. Entonces, y porque hacíamos dinámicas, porque empezábamos cómo ha estado tu semana, cómo ha estado tu día, y poníamos unas banderitas, teníamos unos colores, ya que yo les daba a los chicos, ok, si estás muy, muy mal para encender la cámara, puedes poner esto, pero tiene que ser por esta causa, por esta causa, por esta causa. Si no, haz el esfuerzo de poder estar por la presencia. Y yo les contaba, a mí me da nervios que ustedes estén con las cámaras apagadas. Y hubo esa empatía que el 80% las prendía. Y eso es lo que nosotros logramos cuando empezamos a incluir esta comunicación. Ahora, a las burlas del tema del TODES, sí, es lamentablemente una realidad y es un tema muchas veces generacional. Ahí el llamado es un tema de conciencia. Lamentablemente no podemos hacer mucho porque ya es un tema muy personal y si nosotros como docentes utilizamos ese tema como una burla o como un hecho de, sí, 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 es que ahora los tiempos han cambiado. No, sí, los tiempos cambian, las cosas cambian, ¿ok? Y nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios. Y no necesito estar de acuerdo con ello, ¿ok? Pero si por lo menos yo mantengo ese respeto y esa neutralidad en mi lenguaje, yo puedo lograr muchísimas cosas más, porque el impacto del docente es eso, poder cambiar la vida del estudiante, ¿ok? Entonces ahí yo creo, Nati, que siempre el llamado es a mirar de que si nosotros no estamos en ese lugar, tenemos la oportunidad de cambiar una vida, de que quizás para un estudiante sea importante el hecho, recién de hecho, no sé si hace algún tiempo salió en TikTok una estudiante que padecía un tema de depresión porque su docente se negaba a llamarla con su nombre no binario, ¿ok? Entonces, son cositas y detalles que yo creo que va mucho más allá del tema de la formación, sino del tema del sentir. Si a mi estudiante le hace bien que yo la llame con otro nombre, ¿por qué no hacerlo? ¿En qué me afecta? Y aquí el llamado es precisamente tener conciencia en el aspecto de que si yo como docente estoy haciendo este trabajo con mi equipo, con mi grupo de estudiantes, con mi equipo de trabajo, es empezar a mirar con respeto este tema, pero eso ya yo creo, Nati, que depende mucho también de la persona, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros hagamos nuestro trabajo, invitarles al resto a que se sume y quizás decirle estas experiencias que pasan, mira, yo viví esto con un estudiante, quizás si te sigues burlando de él, lo que vas a ocasionar es que a la final, sí, vivimos un tema de fragilidad en la salud mental alta, sí, totalmente. Yo soy X, soy súper resiliente, las burlas es como que fueron parte de, pero los chicos de ahora no. Entonces, no se trata de seguir fomentando un tema de cristal, sino más bien un tema de conciencia, que es lo que tanto necesitamos justamente en las aulas. No sé, esa podría ser un poco mi reflexión sobre ese tema. Y bueno, ya Sí, estamos ya con... muchas gracias. Sí, 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 yo creo que va por ahí, ¿no? El tema del debate no se agota Así es. solamente en la relación docente-estudiantes. Creo que el llamado, y esta es una oportunidad idónea, me parece, para también mirarnos un poco hacia adentro, cuáles son las actitudes que tenemos con el grupo de estudiantes, pero también con nuestras y nuestros colegas docentes. Y no descalificar aquellas iniciativas que tienden justamente a respetar todo tipo de diversidades. Es un reto definitivamente. Nosotras trabajamos mucho con estudiantes que tienen discapacidad visual, por ejemplo, y las estrategias son múltiples porque de pronto te das cuenta que la presentación o el video en inglés subtitulado no te sirve de nada. Y entonces tienes que generar otras posibilidades para que en el aula hayan, insisto, condiciones equitativas, igualitarias para que todos y todas puedan aprender. Así es. Y bueno, eso nada más, solo creo que a Y propósito sabes que estamos aquí. que, Natalia, hay una cosa importante que tú acabas de decir, es que
más allá, el fomentar el tema del debate con respeto y altura desde mi visión personal que yo quiera compartir con el resto, también enriquece muchísimo en las aulas y sobre todo en los docentes, porque cuando nosotros tenemos este pensamiento crítico, este debate, este DAX, ya te doy la palabra, empezamos a experimentar esos espacios en los cuales podemos empezar a generar conciencia. O sea, yo creo que el tema de la flexibilidad, de entender y mirar nuevas perspectivas, porque no hay una verdad absoluta y sobre todo en la educación no existe. Entonces, yo creo que es el hecho de empezar a generar este liderazgo también en los docentes en el aspecto de cuánto lo que yo sé yo puedo aportar y cuánto yo puedo incluir la mayoría de gente posible. Dax, por favor. Buenos días, muchas Un gracias gusto. por permitirme participar. Celebro esto de llamar a un debate académico. Se ha puesto acá de ejemplos las burlas frente al uso del lenguaje que llaman inclusivo, pero que habría que cuestionar si es que realmente ese lenguaje es inclusivo. Pero también habría que cuestionar, por ejemplo, cosas que a mí me preocupan y que quiero con todo el respeto, profesora, exponer brevemente para no quitar el tiempo de su valiosa exposición. Lo primero, hacer referencia, por ejemplo, a una serie como Sex Education. Esta es una serie de Netflix creada por Laurie Nunn, es una feminista, ¿no? Ujú, Pero en esta serie también habría que entender qué mensajes están dando, por ejemplo, a los ujú. jóvenes, a la juventud, ¿no? ¿Son solamente los mensajes de aceptar la pluralidad, la diversidad? También deberíamos de analizar que hay otro tipo de mensajes que pueden ser muy destructivos para la Totalmente de juventud, acuerdo. ¿no? Con la imposición de determinadas conductas sexuales que a Sí. determinadas edades pueden ser bastante peligrosas, ¿no? Ujú, Y ojo con esto, profesora Yuli, no estoy en un plano moralista, pero hay ciertos episodios en los cuales lo que se expresa es acciones exclusivamente de carácter sexual, pero ujú. explícito, que en definitiva yo personalmente considero que no son adecuadas en un momento determinado para los jóvenes. Y entonces, ¿por qué era mi preocupación, estimada profesora? Porque usted, al igual que usted, hay muchas personas que llegan a tomar como punto de referencia las series, los productos de lo que llamamos la industria cultural. Y Ujú, mire que dejamos de lado todo un proceso de creación pedagógica de años, de años, de años, y que muchas veces por la moda, que no ujú. es intelectual, sino la moda de la industria cultural que se impone, terminamos receptando eso y aplicamos eso en nuestras clases como que eso fuera lo innovador y lo más extraordinario. Esa es una preocupación mía inicial. La siguiente preocupación, que aunque usted sí lo ha dicho a lo largo de su intervención, son las estigmatizaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los hombres y la violencia, ¿no? Yo siempre me hago esta pregunta: ¿por qué el hombre como tal? Incluso hay una película que ha sido muy exhibida y muy aceptada en determinados círculos, como es la película esta Barbie, donde si es que se hace un análisis más detenido, el hombre es el potencialmente violento, el hombre es el potencialmente agresivo. Incluso hay una estigmatización con la clase trabajadora cuando Barbie pasa por la zona de playa y encuentra unos trabajadores, le topan el trasero, le hablan incluso con términos morbosos, etcétera, etcétera. Entonces hay una estigmatización y eso tiende, por un lado, a victimizar a un grupo y a convertir en victimarios a otros. Y eso para mí es muy peligroso. Hay estudios muy serios de investigadoras, de politólogas, de filósofas. Una de ellas es Roxana Kramer, que tiene un Ujú. libro que se llama El patriarcado no El existe, patriarcado no y que existe, sería sí. muy bueno Muy buen libro. debatirlo, ¿no? Habría que debatir ese libro. Entonces, es eso otra de las cosas. Y finalmente, agradeciéndole que me escuche, yo quiero hacer una reflexión en el sentido de que
¿Qué pasa, por ejemplo, con esta diversidad de identidades que existen, ¿no? Unas múltiples diversidades y de identidades, perdón. Entonces, cuando hay multiplicidad de identidades, se pierde la identidad. Mire, hay una cosa que a mí me preocupa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que no son pro aborto? ¿Son o no son estigmatizadas? Y no necesariamente esas mujeres no dejan de ser progresistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que de alguna manera no aceptan el uso, por ejemplo, de ciertas simbologías en ciertos espacios? Por decir, un futbolista que se niega a ponerse un brazalete con la bandera LGBTI. Yo me he preguntado, ¿por qué se exalta la bandera LGBTI y no se pone, por ejemplo, la bandera de la hoz y el martillo? ¿No es cierto? Claro. Entonces, es preocupante. Y detrás de eso también están grandes empresas, la moda LGBTI, como por ejemplo Pfizer, también están las grandes farmacéuticas detrás de eso, Pfizer, están las grandes empresas de moda, etcétera, etcétera. Y ahora sí, finalmente le digo una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos grupos? ¿Cómo les entendemos, por ejemplo, a estos grupos que son los transespecies? Gente que se cree dálmata, gente que ha llegado a la brutalidad, digo yo, ¿no? Yo creo que eso es un trastorno más bien psicológico, mental, de creerse cabras y de hacerse operaciones predeterminadas para dejar de hablar y luego irse a las montañas a caminar con unas prótesis como cabras. Si es que hablamos de lenguaje inclusivo, ¿cómo nos comunicamos, por ejemplo, con los dálmatas, los que se creen dálmatas o los que se creen cabras, etcétera, etcétera? Esas son algunas reflexiones. Le agradezco mucho por escucharme, Julie Ruiz. Gracias. No te preocupes, Dax. Bueno, son varios puntos y ya estamos con el tiempo, así que voy a procurar un poco desde mi experiencia y desde mi aprendizaje abordarte. Cuando hablo de la serie de Sex Education, yo creo que una de las cosas que nos ha hecho mucho daño a la humanidad es el hecho de ir a los extremos. Hay series que te invitan, yo veo muchas series y procuro sacar lo positivo de los mensajes. Si nos vamos a ese lado, tienes una serie que se llama Élite, que es una serie española donde hay sexo explícito y donde hay muchas cosas que yo como madre de una adolescente de 19 años, realmente y con la mentalidad que siempre busco mantenerla abierta en el aspecto para aprender, porque una cosa es aprender, incluir información, respetar esta diversidad y otra cosa es aceptarla, ¿ok? Tú decías hace un rato acerca del tema de aborto. Yo soy pro aborto en el tema de la salud, pero yo soy una mujer que no abortaría. ¿Por qué razón? Por mis creencias personales, pero soy súper consciente del tema de que la salud tiene que ser de determinado tema para todos, pero ese es otro tema que es súper extenso de poderlo tratar, ¿ok? Yo tomo lo mejor de cada serie, ¿ok? Ahora, el hecho de lo que los chicos ven ahora o de la información que reciben sobre sexualidad, sobre un montón de temas, viene desde la casa, ¿ok? Yo puedo tener un montón de cosas que se transmiten, qué es lo que están viendo mis hijos y cómo yo estoy impactando en el interés que ellos tienen. Yo el día de ayer, yo hablo mucho también dentro de mis temas de investigación, hablo mucho de educación sexual también. Y es precisamente un rol que los padres tienen en saber explicar qué es lo que ellos están viendo, qué es real, qué no y qué etcétera. ¿Ok? Entonces tomo los mejores mensajes. Sí, Sex Education tiene muchos mensajes que no son adecuados quizás para ciertas generaciones, pero ahí está el interés. ¿Por qué mi hijo está viendo esto? ¿O por qué le está interesando esta situación? ¿Y cómo lo puedo guiar para saber qué es lo que le puede convenir a él aprender y qué no? Y ese es un trabajo que tenemos los padres con nuestros hijos, al menos de ese tema. A mí la serie me parece súper chévere por los mensajes que da, por la visibilidad de muchos temas que pasan, porque no solo habla del tema de la diversidad sexual, sino también de otro tipo de diversidad y otro tipo de temas. ¿Ok? Ahora, tú hablabas del tema de la estigmatización de los hombres. Barbie es un claro ejemplo, sí, es una película que habla mucho de los estigmas que hemos vivido las mujeres y que también viven los hombres, ¿ok? Porque estamos en una sociedad que netamente ha encasillado muchísimo a la gente, ¿ok? Y lamentablemente eso es un proceso que no puede seguir
seguir de una forma en la cual podamos implementar un tema de que tiene que ser así. Tiene que existir todavía mucho debate, ¿ok? Porque lamentablemente todos los extremos, vuelvo y repito, estamos viviendo una guerra en estos momentos en Israel y Palestina precisamente por ello, porque hay demasiada división y donde nosotros queremos sí o sí incluir algo, lo que tú decías hace un rato. Y esto es un tema que nos puede tomar horas hablarlo. El tema de la comunidad LGBTI muchas veces sí ha incluido la fuerza. ¿Por qué? Porque las causas han sido con muerte y con fuerza. Entonces, cuando ya empiezas a tener una visibilidad, sí, quieres implementar eso. ¿Cuál es el rol que al menos yo he tenido que aprender? Es en el hecho de empezar a comprender de qué forma. Del tema de lo que tú hablabas de estas personas que se creen animales, no te puedo decir nada porque no entiendo por qué está pasando, realmente nunca lo he analizado. Pero si en algún momento se da, seguramente tendremos que buscar la forma de ver cómo nos comunicamos con ellos. Pero sí, hay muchas cosas que realmente sí te sacan un poco de la caja de cómo hemos sido criados, porque los tiempos van cambiando, la comunicación, los temas, hay cosas que nos pueden parecer un poco mal, un poco mejor o lo que sea. Y eso pasa muchísimo también de cuánto nosotros estamos perdiendo los valores y que va mucho más allá de la moral. ¿Ok? Va mucho más allá, que en eso estoy súper de acuerdo contigo. ¿Cuáles son los valores y los principios que yo quiero fomentar? ¿Ok? Y para mí, uno de los valores y principios que yo quiero fomentar, al menos en mi hogar, con una hija que tengo y con mis estudiantes con los que he trabajado, es el hecho de que puedan ser ellos mismos respetando el criterio y el pensamiento libre del otro. Cuando nosotros podamos empezar a crear esos entornos, para mí personalmente, que lo he podido vivir, los espacios se hacen mucho más amigables, empezamos a mirar al otro no desde acá arriba y lo que yo pienso es mejor que lo tuyo, porque realmente ya empieza a tener otra dinámica. Hay lamentablemente muchísimo, muchísimo que trabajar. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque el tema de la inclusión recién está empezando, ¿ok? Recién está empezando y nosotros tenemos una tarea de ir aprendiendo e ir comprendiendo de qué forma nosotros nos vamos adaptando, no con el hecho de que me quieres incluir un tema, porque sí, es así, si yo soy una persona que yo soy pro vida, merezco también el mismo respeto en mi discurso que una persona pro aborto. Es lo que está pasando ahora con el tema de la nueva vicepresidenta. Ella es una persona pro vida. Eso hace menos efectivo su discurso en lo más mínimo. Ella viene de una corriente que es respetable también y que tiene su segmento de público. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Es el diálogo. El diálogo nunca se puede acabar. Entonces, ese es un rol que nosotros tenemos y eso es lo que buscamos justamente porque la comunicación, como dice esta última diapositiva, la comunicación inclusiva, y no solo desde la parte de género, desde mis pensamientos, desde el hecho de la diversidad, la educación, la sexualidad, etcétera, me va a promover un tema de equidad y respeto. No se puede generalizar a todo un género, no se puede generalizar que todos los hombres son malos o todos los hombres son machistas o todas las mujeres son de determinada forma. Es empezar a mirar al ser humano como lo que es ser humano. Sentir que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, que tenemos procesos en los cuales cambiamos de pensamiento dependiendo de lo que estemos viviendo e inclusive por lo que vivimos en casa. Si yo soy una persona que a la final tengo un tema metido en mi cabeza contrario a una comunidad LGBT, supongamos, y si mi hijo es de esa comunidad, ¿cómo me comunico? ¿Cómo no pierdo ese hijo? Entonces, es una tarea bien profunda que hay que empezar a analizar, pero sobre todo es empezar a no tener juicios y tener más comprensión, como este respeto al proceso del otro, de no querer cambiarlo, sino poder comprender y cómo yo puedo integrar eso dentro de mis entornos. Entonces, estamos ya con el tiempo, yo les quiero agradecer, bueno, el impacto positivo, como les dije, y yo creo que la invitación y que les agradezco muchísimo por la dinámica y por las preguntas, no sé si Cari estás por aquí, es el hecho de que tenemos un desafío grande realmente con el tema de la educación, quienes nos dedicamos a ello, y es el hecho de empezar pues a trabajar en este tema y que esperar pues que esta charla haya sido pues realmente fructífera para todos, porque yo también aprendido de las personas que han intervenido ahora y me quedo muchísimo, Dax, con varias reflexiones que tú has dado, y es el hecho de empezar nosotros a entender de que la inclusión no tiene que ser forzada. Y ese también es un error que lamentablemente está pasando y empezar a mirar desde el entendimiento y la comprensión todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Eso a todos. Gracias.